Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Zoom el día de hoy, 29 de junio del 2021. En esta ocasión vamos a dar inicio a las actividades relacionadas con este medio de videoconferencias asociadas al tema número 3. ¿Ok? Asociadas al número 3. Vamos a dar un poquito de tiempo para que otras personas participen de la videoconferencia. ¿Estoy en? El tema 3 trata sobre dinámica de partículas, relacionado con las fuerzas y todo lo que origina el movimiento de un cuerpo o una partícula. Vamos a ver las definiciones de fuerza. Vamos a entrar a las leyes de Newton, a las 3 leyes de Newton. Vamos a conocer su definición, de qué tratan, y al finalizar veremos las aplicaciones de las leyes de Newton en la dinámica de partículas. Denme un momentico mientras atiendo acá algo que se me acaba de presentar. Disculpen esta interrupción, pero fue que recibí una llamada de CanTV que estaban midiendo la velocidad del equipo para ver si estaba funcionando bien la velocidad de internet a través de la red. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a iniciar hoy la teoría del tema 3 correspondiente a dinámica de partículas. Todo lo que tiene que ver con fuerzas y leyes de Newton y las aplicaciones de las leyes de Newton. Déjenme abrir la presentación para comenzar la actividad. Ok, comencemos entonces. Tema 3, dinámica de partículas, teoría. Ok, vamos a ver una pequeña introducción. Como hemos visto en los temas anteriores, hemos visto hasta ahora que los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, ¿correcto? Sin analizar hasta los momentos la causa que origina el movimiento de los cuerpos. Hemos descrito movimientos de un objeto en términos de su posición, velocidad y aceleración, sin tener en cuenta, como digo, qué impulsa dicho movimiento. En este tema vamos a tratar de lo que causa el movimiento de los cuerpos, porque los cuerpos no se mueven espontáneamente. Usted no le dice a una silla que se mueva y ella se va a mover. Si usted no hace algo para que el objeto se mueva, él no se va a mover. Y ese algo que impulsa el movimiento es la fuerza. La fuerza es la propiedad física que permite que los cuerpos se puedan mover. Al aplicar una fuerza sobre un objeto, el objeto o la partícula o el cuerpo se va a mover de una posición original a una posición final. ¿En cuántas dimensiones? En las 3 dimensiones que usted conoce: X, Y y Z. Porque los cuerpos se mueven en 3 dimensiones en la vida real. ¿Ok? De eso se trata este capítulo.
Este capítulo se encarga de estudiar la dinámica de partículas y va a discutir esa dinámica de partículas gracias a un científico muy conocido por ustedes que se llama Isaac Newton, el principal científico que descubrió y desarrolló las 3 leyes del movimiento básico que se relacionan con fuerza y masas y que se formularon hace tiempo por este señor llamado Isaac Newton. ¿Okay? Pero ¿qué es una fuerza? Una fuerza en el lenguaje común es un empujón, un tirón. Usted aplica una fuerza si quiere mover un mueble de un sitio a otro. Aplica fuerzas si está haciendo ejercicio. Aplica una fuerza que permite la locomoción de su cuerpo cuando corre. Aplica fuerza en cualquier lugar si usted quiere que obtener un resultado de movimiento o de cambio de posición de un objeto a otro sitio. Cuando nosotros empujamos un automóvil atascado en la nieve, ejercemos una fuerza sobre el auto. Si usted jala con un cable de acero una viga, está ejerciendo una fuerza sobre esa viga. Por lo tanto, la fuerza es una cantidad vectorial donde nosotros podemos empujar un cuerpo o tirar del cuerpo en diferentes direcciones. Entonces, o jalamos o empujamos un cuerpo. Y para nosotros jalar o empujar un cuerpo, necesitamos aplicar una fuerza. El medio que utilizamos para aplicar la fuerza lo veremos a medida que vayamos trabajando el tema. Vamos a ver el concepto de fuerza. Cuando una fuerza implica contacto directo entre 2 cuerpos, la llamamos fuerza de contacto. Una fuerza normal es la ejercida sobre un objeto en cualquier superficie con la que esté en contacto. Entonces, para yo aplicar una fuerza, necesito que la fuerza entre en contacto con el objeto para que el objeto se pueda mover. Una fuerza normal, definiéndola como tal, es la que se aplica verticalmente a un objeto. Cuando usted aplica verticalmente o perpendicularmente una fuerza a un objeto, está aplicando una fuerza normal. Los cuerpos, dependiendo de la superficie donde estén colocados, o en el sitio donde estén colocados los cuerpos, los objetos, al aplicarle una fuerza, ellos generarán una facilidad o una dificultad. Esa facilidad o esa dificultad viene asociada a otra fuerza, que es una fuerza contraria a la fuerza que usted esté aplicando. Si usted tiene una sola fuerza que está aplicando al objeto y está sobre una superficie rugosa, se le hará más difícil mover ese cuerpo, porque existe una fuerza que ejerce el suelo, la superficie sobre el objeto que está usted tratando de mover. Esa fuerza va en sentido contrario a la fuerza que usted está aplicando. Esa fuerza es lo que se conoce como la fuerza de fricción. Esa fuerza siempre impedirá o tratará de impedir el movimiento del objeto. Claro, si usted el mismo objeto lo lleva a una superficie lisa, por ejemplo, sobre hielo, un estanque que esté congelado o una superficie donde exista aceite regado en el piso, será más fácil ese movimiento. Ojo, esto no quiere decir que la fuerza de fricción desaparezca, sino que se hace menor, porque la fuerza de fricción, ¿verdad?, depende de una constante
de fricción. Esa constante de fricción depende del tipo del material sobre el cual esté colocado el objeto. Hierro, arena, hielo e aceite, ¿verdad? Ese coeficiente de fricción es lo que hace que la fuerza de fricción trate de impedir en mayor o menor grado el movimiento del objeto que se está moviendo por efecto de una fuerza que usted está aplicando sobre él. Entonces, la fuerza de fricción que se ejerce sobre un objeto por una superficie es paralela a la superficie y en la dirección contraria a la fuerza que usted está aplicando al objeto, o opuesta también al deslizamiento. Si yo estoy aplicando una fuerza en sentido negativo de los ejes X, la fuerza de fricción actuará en sentido positivo a ese movimiento. Si el movimiento va hacia la izquierda, la fuerza de fricción será hacia la derecha. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción irá a la izquierda. ¿Correcto? Entonces, otra fuerza son las fuerzas de tensión. Una fuerza de tensión es aquella que usted ejerce a través de una cuerda o con un cordel estirado sobre un objeto al que está sosteniendo. Eso se denomina fuerza de tensión. Los cables ejercen fuerza de tensión. Cuando usted coloca una columna o coloca una antena, usted se da cuenta que existen unos cables que la mayoría de la gente le dice paraviento, ¿verdad? Que cumplen esa función. Impedir que la torre se mueva en dirección al viento. Esa tensión que ejercen los cables va en sentido contrario a la dirección del viento para evitar de que la torre se pueda balancear hacia esa dirección. Entonces, cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión. El perro camina hacia la izquierda y usted tira a través de la correa hacia la derecha, porque trata también de evitar un poco que el perro vaya con más velocidad. Controla la velocidad y el movimiento del perro. Esa fuerza que ejerce a través de la cadena o de la correa del perro es lo que se conoce como una fuerza de tensión. La tierra ejerce también una fuerza. Nosotros estamos en la tierra porque existe una fuerza que nos atrae hacia el suelo. Esa fuerza es la que se denomina fuerza de gravitación, ¿verdad? Ejercida, ¿verdad? Asociada al peso del cuerpo, que también va en la misma dirección del centro de la Tierra. Cuando Newton se hace la pregunta de por qué la manzana se cae del árbol, supone y tiene la teoría o la hipótesis que debe haber una fuerza que jalaba la manzana hacia el suelo. Esa fuerza, ¿verdad? Que es la fuerza de gravitación asociada también al peso de la manzana que hace que la manzana caiga hacia el suelo. La suma de las dos fuerzas, tanto el peso como la fuerza de gravitación, ejecutan ese proceso de movimiento de la caída de la manzana del árbol. Entonces, ya hemos visto, a grosso modo, tipos de fuerza. ¿Dónde conseguimos fuerza? En este mundo. ¿Cuáles son las propiedades de la fuerza? Una fuerza se define como un empujón o un tirón. Como dice la lámina, una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Como se aprecia aquí en el gráfico, cuando usted empuja el objeto, la fuerza va hacia en la misma dirección en que está usted empujando el objeto. Cuando usted lo tira, lo jala,
la fuerza va en dirección en el sentido que usted está jalando el objeto. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza perpendicular que ejerce la Tierra hacia el objeto. Siempre será perpendicular. Todo objeto tiene una fuerza perpendicular. Usted tiene una fuerza perpendicular, que es la que ejerce el objeto sobre la superficie. Ojo, las fuerzas normales son con el objeto en la superficie y siempre será perpendicular. Fuerzas de fricción son aquellas que van en sentido contrario al movimiento del objeto. Si usted jala para la izquierda, la fuerza de fricción impedirá el movimiento, tratará de impedir el movimiento en dirección hacia la derecha. ¿Ok? Las fuerzas de tensión son aquellas fuerzas que se ejercen cuando usted tiene una correa o un cable amarrado a un objeto y tira del cable para tratar de imprimirle movimiento al objeto. Esa fuerza que va hacia usted cuando usted está jalando es lo que se conoce como fuerza de tensión. Y la otra fuerza es el peso. El peso es la fuerza que ejerce la masa del objeto sobre la superficie o ejercida por el cuerpo, para decirlo más claro. El peso es la fuerza ejercida por la masa del objeto y va siempre perpendicular hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Entonces, vimos las propiedades y vimos los tipos de fuerza. ¿Cuál es la naturaleza vectorial de la fuerza? Para usted tener el valor de una fuerza, necesita medirla. ¿Cuánto mide una fuerza? Para usted medir fuerza, usted necesita una balanza de resorte. Usted también cuando va a comprar, mide fuerza. Cuando usted agarra y le pide al carnicero o la persona que le está vendiendo un pollo, que le pese el pollo en una balanza o en un peso, usted está midiendo fuerza. Aquí hay que aclarar algo. Cuando usted va al mercado y compra un pollo, usted está comprando masa. Usted pide cuántos kilos tiene el pollo de masa, más no cuánto pesa, porque el peso es una fuerza. Si el peso es una fuerza, quiere decir que el valor del peso del pollo será la masa multiplicada por la constante de gravedad. Así es que se calcula peso. Para efectos del comercio, ese valor de gravedad se asume como 1 para que represente la masa del pollo o de la carne que usted está comprando. Entonces hay que tener claro esa parte. Peso no es masa, peso es fuerza. Entonces, la balanza de resorte le da a usted el valor del peso cuando usted coloca un objeto en la balanza. Ese peso es una fuerza. ¿Ok? Eso es una fuerza y la balanza mide la fuerza del objeto. ¿Correcto? Dependiendo del tamaño de la fuerza, de la magnitud de la fuerza, la balanza le dará un valor mayor o un valor menor. ¿Cuántas fuerzas puede usted pesar? ¿O cuántos objetos puede pesar? Todos los que usted quiera. Y el valor total será la sumatoria de cada uno de los pesos de los objetos que usted tiene en la balanza, como se muestra en esta gráfica. El valor total será la fuerza 1 más la fuerza 2 o el peso 1 más el peso 2.
Si la fuerza ejercida en esta dirección, que no es perpendicular, sino que depende de un ángulo, entonces la fuerza estará compuesta por dos componentes, que serán las componentes en X y la componente en Y. Y el resultado de la fuerza será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las fuerzas, aplicando lo que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras, como lo vimos en el tema 1 cuando manejábamos vectores. ¿Por qué? Porque la fuerza también es un vector. Ok. Sigamos entonces. Y cada componente de la fuerza va asociada al coseno o al seno del ángulo que forma la resultante de la fuerza por cada una de las componentes. Calculamos eso como lo hacíamos nosotros en vectores. En la misma teoría, no hemos salido de esa teoría. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, que no es más que 1 kilogramo multiplicado por la aceleración que se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza va a ser la aceleración del objeto multiplicada por su masa. ¿Ok? Esa es la unidad en el sistema internacional. En el sistema inglés, la unidad será la libra fuerza, que no es más que una libra masa multiplicada por pie sobre segundo al cuadrado. Como dice la ecuación, fuerza es igual a masa por la aceleración. Ahí tenemos en la tabla varios valores de fuerza que existen en la realidad. ¿Cuánto es la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra? ¿Cuánto es el peso de una ballena azul? El peso de un jugador de fútbol de 250 libras, el peso de una manzana mediana, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede calcular peso o fuerza dependiendo, sin depender del tamaño o el diámetro de cualquier objeto. Eso no depende de esa parte. Puede superposicionar fuerza. ¿Qué significa posicionar fuerza? Si dos fuerzas actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza. ¿Correcto? Entonces, es igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. El efecto de cualquier cantidad de fuerza aplicada a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza. O sea que existe una superposición, existe una sumatoria de fuerza o un proceso donde se suman las fuerzas. La fuerza resultante no es más que una suma del cuadrado de las componentes tanto en X como Y en función de la raíz cuadrada de la fuerza. Si tiene tres fuerzas que están en la misma dirección, la sumatoria total de las tres fuerzas le dará el valor de una sola fuerza. Eso es lo que se conoce como el principio de superposición de las fuerzas. Ok, ya hemos visto la parte de lo que es la dinámica, de qué trata el tema, hemos visto el concepto de fuerza, las propiedades de una fuerza, cómo se define una fuerza y concluimos que la fuerza es un vector. Vamos a manejar los cálculos de la misma manera que manejamos vectores. La fuerza, existen 4 tipos de fuerza. Normales, fuerza de fricción,
Cuando usted jala un objeto con una tensión, fuerza de tensión y el peso. Esas son las 4 fuerzas que usted y hemos definido hasta los momentos. Para yo llegar a todo esto, o para llegar a esto, el señor Newton tuvo que definir leyes para poder explicar el proceso del movimiento de un objeto por acción de la aplicación de una fuerza. ¿Correcto? Para eso definió 3 leyes que las probó y todas se convirtieron en y tuvieron resultados. Para que sean leyes tienen que ser probadas matemáticamente y físicamente. Existen leyes que se prueban matemáticamente, que hasta los momentos fueron probadas, no tienen como decir, prueba física, pero que matemáticamente sí son probadas, fueron probadas. Las leyes se probaron físicamente y se probaron matemáticamente. ¿Okay? Estas 3 leyes tienen su base en los estudios que realizó el señor Isaac Newton. Comencemos por la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Literalmente, dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Para que un cuerpo esté equilibrado, la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Debe existir un balance de fuerza que me permita que esa sumatoria sea igual a 0. Cuando él se refiere a un movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento no debe sufrir una variación. Para que pueda existir una variación del movimiento, debe aplicarse una fuerza externa que cambie su estado de movimiento rectilíneo o de reposo. Como lo dije anteriormente, un objeto no se mueve porque usted le diga que se mueve. Un objeto está en reposo, ¿verdad? Mientras no exista una fuerza que cambie su posición y le permita moverse. De eso se trata la primera ley de Newton. Todos los cuerpos mantienen una velocidad constante de movimiento rectilíneo uniforme o de reposo mientras no exista una fuerza que lo cambie. La fuerza, entonces, la sumatoria de fuerzas para que el cuerpo esté estático debe ser igual a 0. Eso es lo que trata la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. Newton llamó a esto lo que se conoce como inercia, ¿verdad? Que es la propiedad de una partícula que le permite mantenerse en un constante estado de movimiento o de reposo. Constante. Movimiento constante o reposo. Por eso también la primera ley se conoce como la ley de la inercia. La ley de la inercia nos permite a nosotros mantener un cuerpo en reposo o en movimiento constante. Que su movimiento sea constante, que su velocidad sea constante, que su aceleración sea constante. Si tenemos la misma velocidad, la aceleración va a ser constante porque va a ser igual a 0. Va a tener siempre la misma aceleración. ¿Okay? Cuando tenemos la velocidad constante, la aceleración es 0. Y cuando tenemos un cuerpo en reposo, la aceleración también es 0. Cuando un automóvil acelera, los pasajeros obedecen esta ley, tendiendo a permanecer en reposo hasta que la fuerza externa de los asientos los obliga a moverse. De manera similar, cuando el automóvil se detiene,
los pasajeros continúan en movimiento a rapidez constante hasta que son detenidos por los cinturones de seguridad. En ambos casos existe una fuerza externa que cambia el movimiento del objeto. Cuando eso sucede, estamos en presencia, ya desapareció la primera ley de Newton. Si sigue en movimiento o que incrementa la velocidad, ya no está asociada a la primera ley de Newton. En conclusión, la primera ley se puede decir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. Por lo tanto, de la primera ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Llegamos a la misma conclusión que venimos repitiendo desde la primera ley. Mientras que no exista una fuerza que cambie el movimiento, ¿verdad? No estaremos rompiendo la primera ley. Cuando exista eso, hemos roto la primera ley, porque el objeto cambia de movimiento o de estado de reposo. Ok, sigamos. Ya entendimos lo que es la primera ley de Newton. Vamos a ver un concepto que está asociada a la ecuación de fuerza, que es la masa. Masa, kilogramos, libras. Es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Mientras más pesado sea en la Tierra, el movimiento será más lento. Tendré que aplicar más fuerza para darle movimiento. Su unidad es el kilogramo. Mientras más grande sea la masa de un objeto, menos aceleración tendrá el objeto bajo una fuerza aplicada. Recuerde, para poderse mover necesito aplicar una fuerza, porque si no estaríamos en la primera ley de Newton. La magnitud de la aceleración del objeto es inversamente proporcional a su masa. Cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Entonces, la aceleración es inversa a la proporción de la masa. Si fuerza es igual a masa por aceleración, al yo despejar la aceleración, la fuerza estará encima de la masa. Por eso es que dice que la masa es inversamente proporcional a la aceleración del objeto. ¿Ok? La masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto. No depende de eso y del método que se aplique para medir. La masa es una cantidad escalar, no es vectorial. No se puede vectorizar la masa. La masa es un valor: 50, 60, 100 kilogramos, 2000 kilogramos, 30 libras. Siempre será un valor escalar. No hay manera de representarlo vectorialmente. Por eso es que la masa es un escalar. Y no se debe confundir con el peso. Eso lo dijimos anteriormente. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso es fuerza. El peso es masa por la constante de gravedad. ¿Ok? Entonces, el peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Ojo, varía con la posición, varía donde esté. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravitación depende de la constante de gravedad. En la Tierra
se asume 9.8 como esa constante de gravedad, pero en la Luna la constante de gravedad es más pequeña. Por lo tanto, la misma masa de 50 kilogramos tiene mayor movimiento en la Luna que en la Tierra, porque su constante de gravedad en la Luna es menor. Entonces, una persona que pesa 180 libras sobre la Tierra, ¿verdad? Pesa, no masa, pesa. Sobre la Tierra pesa, en la Luna pesará 30 libras, porque la ecuación dice que peso es igual a masa por gravedad. El gordo que pesa 100 kilogramos en la Luna pesa menos que en la Tierra, porque la constante de gravedad de la Luna es menor. Su peso, su fuerza de atracción gravitacional es menor en la Luna que en la Tierra. La masa de la persona siempre es la misma, la masa del objeto es la misma. Un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Tierra también tiene una masa de 2 kilogramos sobre la Luna. Por eso es que no hay que confundir masa con peso. Ya expliqué eso. Eso es un valor comercial asociado al peso porque se hizo una variación en la constante de gravedad. Se asumió como 1 y no como 9.80 para permitir que cuando usted compre 50 kilogramos, el peso represente los mismos 50 kilogramos porque está multiplicado por 1, no por 9.8. ¿Ok? Vamos a ver ahora la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton se demostró que existe una relación directa entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante. Newton probó que la aceleración disminuye proporcionalmente con la inercia o masa del objeto, porque la masa del objeto está ejerciendo la inercia sobre el objeto. La segunda ley de Newton postula este principio. La aceleración de un objeto en la dirección de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Directamente proporcional a la fuerza e indirectamente proporcional a la masa. Entonces, la segunda ley del movimiento de Newton especifica que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Entonces, en forma más sencilla, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Entonces, la aceleración será igual a la sumatoria de todas las fuerzas dividida entre la masa. O la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como hay movimiento, ya no estoy en la primera ley. Ya no es cero. Existe un movimiento, por lo tanto existe una aceleración. ¿Correcto? En la primera ley la aceleración era cero o constante. En la segunda ley tengo una aceleración que me lo produce la fuerza. ¿Correcto? Eso también hay que tenerlo claro. La fuerza no depende de la masa. La aceleración depende de la masa a medida que es más pesado. Más no la fuerza, porque la fuerza es lo que hace que se mueva el objeto. ¿Qué necesito? Necesito más fuerza para darle más aceleración.
Entonces, la segunda ley de Newton, en forma sencilla, dice que la fuerza es igual, o la sumatoria de las fuerzas netas son iguales a la masa por la aceleración. Y que la masa es un valor escalar y la aceleración es vectorial. Escalar por vectorial me va a dar vectorial, por eso es que la fuerza también es vectorial. Entonces, las sumatorias de fuerza se aplican dependiendo del eje y es el mismo concepto para cada eje. Para los tres ejes se cumple la misma segunda ley. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser la masa por la aceleración en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Z va a ser la masa por la aceleración de Z. Como ven, lo único que varía es la aceleración, porque la masa sigue siendo el mismo valor. Lo único que varía es el vector aceleración asociado a velocidad y posición de la partícula. Entonces, en el sistema internacional dijimos que el Newton es la unidad de medida. ¿Qué es el Newton? Es la fuerza que se ejerce cuando actúa sobre un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo para producir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que es el Newton. Y en el sistema inglés, la unidad es la libra fuerza, que no es más, definiendo de la otra manera, es la fuerza que actúa sobre la masa de un slug o una libra masa para producir una aceleración de 1 pie sobre segundo al cuadrado. Y por supuesto, existe un factor de conversión para poderlo llevarlo de un sistema a otro. Un newton es 0.2248 libras y 1 kilogramo es 0.0685 slug. Y una libra será el inverso de 0.2248 newton. Entonces, este factor de conversión hay que recordarlo siempre. Vamos a ver ahora la fuerza gravitacional y el peso. Ahí tenemos un gráfico donde existen dos fuerzas. Cuando usted tiene colocado un cuerpo que cae, el cuerpo cae porque hay una fuerza asociada a él que es su peso. El peso es lo que hace que el cuerpo caiga, porque todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra. Si no fuera así, el señor Newton no hubiera podido explicar todo eso. La manzana estaría flotando todavía. Cuando la manzana se cayó del árbol, la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto asociada al peso hizo que la manzana se cayera. ¿Correcto? Esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Y esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Y su magnitud se conoce como peso del objeto. El peso no es más que la masa por la gravedad. Y siempre la definimos o la denotamos por W. En una posición horizontal donde usted pega un objeto, la fuerza es la masa por la aceleración del objeto. Aquí esta aceleración va a ser constante y es la gravedad. 9.8 en la Tierra y en la Luna el valor que tenga, o en Júpiter el valor que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La magnitud de W del peso de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Por efecto de la masa, caerá más rápido
o caerá más lento. O la fuerza será mayor o la fuerza será menor. No puede acelerar porque es la misma aceleración, porque es la gravedad. ¿Ok? El peso de un cuerpo es una fuerza, es una cantidad vectorial. Si usted tiene un objeto que está colgado, que está amarrado del techo por una cuerda, usted tendrá dos fuerzas. Una fuerza que la ejerce el peso, siempre dirigida hacia el centro de la Tierra, y otra fuerza en sentido contrario que le ejerce la tensión de la cuerda. Como el gráfico lo muestra, la tensión va en sentido contrario al peso. Si este objeto está sobre el piso, también tendrá dos fuerzas. Una que le ejerce el peso y la otra que sería la normal. La normal sería la resistencia que ejerce el piso al peso del cuerpo. Si no hubiera esa resistencia, el cuerpo se hunde. Usted colocó el objeto en una superficie, supongamos en gelatina, 3 kilos, un cuerpo de 3 kilos, tratará de hundirse y la gelatina, por su viscosidad o densidad, tratará de ejercer una fuerza en sentido contrario que trate de impedir que el cuerpo se hunda. Por supuesto, esa fuerza es menor que la del peso, el cuerpo terminará por hundirse. En el piso, esa fuerza, para que no se hunda, debe estar en equilibrio. Quiere decir que la suma de las dos fuerzas, tanto la normal como el peso, eso debe ser igual a 0. Por eso es que también la normal es igual a masa por gravedad. Porque en el balance de fuerzas que usted tiene, ¿verdad? Y para que no se hunda, no debe haber movimiento y debe ser igual a 0. La normal menos el peso en función del eje coordenado debe ser igual a 0. La normal será igual al peso. Tienen el mismo valor. ¿Correcto? Solo cuando los objetos están sobre superficie. Usted me preguntará, ¿ay, qué pasa si yo coloco el objeto contra una pared y lo empujo? Pasa lo mismo. Cuando usted empuja un objeto sobre una pared, la pared ejerce una fuerza en sentido contrario a la fuerza que está usted ejerciendo sobre el objeto para tratar de evitar que el objeto penetre en la pared. Cuando un objeto penetra una pared, un clavo perfora una pared, la fuerza que ejerció la pared fue menor a la fuerza que usted ejerció cuando le dio el clavo para empujar el clavo en la pared. Si la pared es de acero y usted le da un martillazo al clavo, el clavo no se hundirá, porque el acero ejercerá una fuerza similar para mantener el balance. El balance se pierde en el procedimiento cuando una de las dos es menor que la otra, pero si ambas fuerzas son iguales, la variación será 0, no habrá movimiento, no se moverá el clavo, no se moverá el objeto y no se hundirá el objeto en el piso. ¿Correcto? Para yo poder sostener el objeto en la cuerda debe tener la misma fuerza que ejerce el peso. Si el peso es mayor que la tensión del cable, el cable se va a romper. Ese es el cálculo que usted debe hacer si un diseñador, por ejemplo, de una grúa, las grúas deben ejercer una fuerza igual a la fuerza o mayor que el peso del objeto para evitar que la grúa se parta y se venga abajo o se caiga el cable o se rompa el cable que sostiene el objeto. Por eso es que no es tan fácil manejar una grúa. Hay que saber de física. Y las grúas son diseñadas para eso. Por eso es que cada grúa, cuando va construyendo un edificio que debe subir una cantidad de elementos al edificio, materiales al edificio, deben ser diseñadas de tal manera que puedan soportar
a medida que avanzan en la altura del edificio, todo el peso de lo que está subiendo en el edificio. Tan sencillo como es. Por eso fue que los egipcios pudieron construir las pirámides. Conocían de física, conocían de la relación existente entre el peso y las grúas que utilizaban o los equipos o artefactos que utilizaron para subir las piedras a las pirámides. Saliéndonos de la parte de ficción que existe por ahí. ¿Okay? Físicamente eso se puede explicar. ¿Ok? Para que un cuerpo no se mueva, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Cuando usted tiene un cuerpo pegado a un cable suspendido en el aire, la sumatoria de fuerza debe ser igual a 0 para que el cuerpo no se mueva, no se rompa la cuerda. El momento en que el cuerpo rompe la cuerda, quiere decir que la fuerza de tensión era menor que el peso. Y en ese momento rompemos la primera ley de Newton y entramos en la segunda ley de Newton. Vamos ahora a ver la tercera ley de Newton. Esta ley se conoce como la ley de acción y reacción. Por cada fuerza aplicada sobre un objeto existe una fuerza que tiene la misma magnitud pero en sentido contrario. Hay una reacción. Te golpea una pared, la pared ejerce una reacción sobre el martillo, la misma fuerza para generar esa reacción. Si es menor la fuerza de la pared, el martillo romperá la pared. Pero existe esa reacción de parte de la pared. Un boxeador ejecuta una reacción cuando recibe la acción de una fuerza por un golpe. Él responde con esa reacción. Por eso se conoce como acción y reacción. No puede haber una fuerza si no están implicados dos cuerpos. Cuando un martillo golpea un clavo, ejerce una fuerza de acción sobre él, pero el clavo también reacciona empujando hacia atrás el martillo. En todos los casos debe haber una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Siempre que dos cuerpos interactúen, la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero, que es la fuerza de reacción, es igual en magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza, a la dirección de la fuerza ejercida por el primer cuerpo sobre el segundo, que sería la fuerza de acción. Aquí viene la respuesta de por qué la Luna no choca con la Tierra. Entre los dos cuerpos, la Luna y la Tierra, existen fuerzas de acción y reacción. Fuerzas gravitatorias de acción y reacción. A cierta distancia, colocadas a cierta distancia, los dos objetos equilibran. Y al equilibrarse, la Luna nos viene para la Tierra y la Tierra no va hacia la Luna. Ese es el balance del universo. Ese es el balance que existe en todo el sistema. En el universo existe un balance de fuerzas ejercidas por la gravedad o fuerza gravitatoria de cada uno de los elementos estelares que existen en el universo. Existe un balance asociado a las fuerzas de acción y reacción de cada uno de los elementos que conforman el ancho universo. El Sol, la Tierra, la Luna, los planetas en sí. Cuando un cometa entra en una órbita, hay un balance también, solo que en la trayectoria de ese balance, donde recorre el cometa, consigue en su paso
al planeta o cuando pasa un asteroide, la fuerza de gravitación de la Tierra atrae, vence la fuerza del asteroide y es atrapado en la Tierra. Por eso es que se originan los choques de los meteoritos en la Tierra. Todos tienen una trayectoria. Usted se atraviesa o no se atraviesa en esa trayectoria. Entonces, la tercera ley es sencilla. La fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo es igual, tienen el mismo valor, pero en sentido contrario. Una es positiva y del otro lado es negativa. ¿Okay? Es la misma fuerza, pero con valor negativo. Entonces, ya hemos visto las tres leyes fundamentales de Newton. Un cuerpo no cambia su posición a medida que una fuerza de mayor magnitud lo afecta. Primera ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. El peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad o constante de gravedad. Y la interacción entre dos cuerpos está relacionada, los dos cuerpos tienen la misma fuerza, pero en sentido contrario. Interactúan con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Vamos a ver ahora equilibrio de fuerza. Vamos a definir una fuerza resultante. Una fuerza resultante no es más que una sola fuerza, cuyo efecto es igual al de un sistema de fuerzas en particular. Esa fuerza es igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas del sistema. ¿Cuántas fuerzas puedo sumar o restar algebraicamente? Todas las que usted quiera. Eso le va a dar un balance o un equilibrio de fuerza. Volvemos al ejemplo del sub y baja. En un extremo está una persona que pesa 80 kilogramos. Pesa no, que tiene una masa de 80 kilogramos que ejerce un peso en función de esa masa y la constante gravedad. Y del otro lado existe una persona que tiene una masa de 100 kilogramos. Por supuesto, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? La balanza se va a inclinar hacia la persona de mayor masa. Para que la balanza esté equilibrada, debo colocar otra persona de 100 kilogramos y quitar la persona de 80 para que el sub y baja no se mueva. Ese es el resultado de un equilibrio de dos fuerzas asociadas al peso. Ambos pesan igual. 100 por 9.8. 100 kilogramos por la constante de gravedad de 9.8. En ambos extremos existe un equilibrio de fuerza. La sumatoria de fuerza debe ser igual a 0, cumpliendo con la primera ley de Newton. Entonces, existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es igual a 0, lo que acabamos de repetir. Esto equivale a decir que cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las demás fuerzas externas cuando existe el equilibrio. Para que exista un equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Si yo quiero saber el valor de una fuerza desconocida conociendo las otras, lo que tengo que hacer es una suma algebraica de la fuerza para obtener el valor de la fuerza que me falta y que al final la sumatoria de todas conocidas la fuerza sea igual a 0 y esté en equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con la primera ley, un cuerpo en equilibrio debe estar en reposo
o en movimiento con velocidad constante, ya que no existe ninguna fuerza externa que no esté equilibrada. Esta es la base para la solución de los ejercicios de fuerza en dinámica de partículas. Debe cumplirse siempre eso. Cuando usted construye un edificio, usted debe saber, debe equilibrar toda la fuerza para que el edificio no se caiga. Si el edificio se cae es porque existió una fuerza externa que cambió su estado de reposo. Eso es lo que pasa cuando los edificios se caen. Cuando los edificios se resquebrajan las paredes, cuando se ladean, cuando las bases del edificio fallan, es porque hay una fuerza externa que cambió el estado de reposo de primera ley de Newton, de equilibrio del sistema. Un sistema de fuerza que no esté en equilibrio puede equilibrarse si se sustituye la fuerza resultante por una fuerza igual pero opuesta, denominada equilibrante. Así resolvemos el desequilibrio. Debemos obtener una fuerza que me equilibre todo el sistema. ¿Estamos claros? ¿Cuántas fuerzas puede usted sumar? Como es vectorial, puede sumar las que usted quiera, con el mismo procedimiento que vimos en vectores. La idea de estas cuatro fuerzas es tener una sola fuerza resultante que me da el equilibrio de todo eso. Entonces, la resultante en el eje X será la sumatoria de todas las fuerzas en X y la resultante en Y será toda la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Si tengo A, B, C, D fuerza, serán entonces AX más BX más X más DX en la sumatoria de fuerzas en X. A Y más BY más CY más DY, la sumatoria de fuerzas en el Y. Si está en equilibrio, eso debe ser igual a 0. Si no rompe la primera ley de Newton, eso debe ser igual a 0. Por eso es que la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y deben ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, un cuerpo si hay en estado de equilibrio translacional, ¿qué quiere decir esto? Que no se mueva, que no se traslade de un sitio a otro. Sí, solo sí, la suma vectorial de la fuerza que actúa sobre él es igual a 0. Más claro, no lo canta un gallo. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. En cualquiera de los ejes, X, Y y Z, si el cuerpo está en equilibrio. Si el cuerpo se mueve, la sumatoria de fuerza será igual a la masa por la aceleración. Y se presentan las dos incógnitas de aceleración y fuerza, que hay que poderlas determinar. Para eso lo vamos a ver más adelante. Para yo resolver ejercicio de fuerza, debo echar mano de algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre nos muestra la representación gráfica de todas las fuerzas presentes en el sistema. Cada fuerza debe tener la dirección y sentido donde ejerce esa fuerza. En el gráfico que tenemos acá, tenemos una bola que está sostenida por una cuerda que tiene una dirección en este ángulo y otra fuerza que tiene una dirección horizontal y un cable que sostiene la bola. El diagrama de cuerpo libre no es más que la representación gráfica de cada una de las fuerzas, la de este cable, la de este cable y la que ejerce el peso de la bola. Entonces, si la bola va hacia abajo, quiere decir
que el peso es una fuerza que va hacia abajo, negativa. Si este cable está sosteniendo la bola, quiere decir que debe ser una fuerza en sentido contrario para que no se mueva la bola hacia abajo. Lo mismo pasa con este cable. Este cable tiene un sentido contrario al peso total. Quiere decir que ambas fuerzas van en sentido contrario a la dirección de la bola, porque nosotros dijimos que la fuerza tiene la misma dirección del movimiento. La bola trata de venir hacia abajo que su movimiento, por lo tanto esta fuerza va hacia abajo y estas dos cuerdas tratan de evitar que él vaya hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza y esta fuerza tienen un sentido contrario al movimiento de la bola. Cada una de estas fuerzas tiene una fuerza de reacción, porque lo vimos en la tercera ley de Newton. Quiere decir que debe existir una fuerza de reacción en este sentido al peso de la bola, una fuerza de reacción en este sentido de la tensión del cable A y una fuerza de reacción en el sentido del cable B. Todas están unidas, asociadas a este punto, que es lo que es el nudo, donde está colocada las tres o convergen las tres fuerzas. Gráficamente, en el plano cartesiano, es el origen. De aquí parten todas las fuerzas. Entonces, si yo hago este gráfico definiendo la dirección de cada una de las fuerzas, lo que estoy es construyendo un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es importante porque me define todas las fuerzas del sistema, tanto en X como en Y. Esta fuerza, como no es perpendicular ni horizontal, ¿verdad? Tiene dos componentes, como lo vimos vectorialmente, en X y en Y. Aquí solamente existe una componente en X, aquí solamente existe una componente en Y. Entonces, todas las fuerzas en X están balanceadas. Esta y esta deben estar balanceadas. Esta y esta deben estar balanceadas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos permite, ¿verdad?, describir todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o el objeto. Todos se intersectan en un origen. Ese origen es donde convergen las tres fuerzas o todas las fuerzas del sistema. Para eso es el diagrama de cuerpo libre, para representar gráficamente todas las fuerzas del sistema y poder calcular el balance de las fuerzas en X y el balance de las fuerzas en Y obtener la fuerza resultante de todo ese balance. Usted se acordará entonces que es similar a lo de los vectores y me dirá, debe haber entonces una fuerza resultante. Correcto. Existe un vector resultante que ya usted sabe cómo calcular. Cada configuración de elementos tiene una fuerza y un diagrama de cuerpo libre. En este que está acá, vemos que existe una tensión. Como aquí hay una bisagra, la fuerza que ejerce la bisagra es en este sentido y la fuerza del cuerpo por el peso sigue siendo en el sentido directo hacia el centro de la Tierra. En los planos inclinados, dependiendo, tenemos lo mismo. Tenemos una fuerza que ejerce la tensión, una fuerza que es la normal que ejerce el cuerpo y el peso que ejerce el objeto hacia el centro de la Tierra. Siempre será perpendicular. Siempre. Este cuerpo tendrá lo mismo. Una tensión de este lado, una normal que va de aquí a acá y un peso que va de aquí hacia abajo.
Eso es el gráfico de diagrama de cuerpo libre. Todos en un punto donde convergen las tres fuerzas. O donde convergen todas las fuerzas. Porque aquí no hay una normal. Porque la bola no está sobre una superficie. La normal existe, ojo, solamente cuando el cuerpo está sobre una superficie. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es parte de la teoría. Entonces, ¿cómo vamos a construir un diagrama de cuerpo libre? ¿O cómo se construye un cuerpo libre? Diagrama de cuerpo libre. Primero, trace un bosquejo e indique las condiciones del problema. Asegúrese de representar todas las fuerzas conocidas y desconocidas y sus ángulos correspondientes asociadas a aquellas fuerzas que no son verticales o no son horizontales. Aísle cada cuerpo del sistema en estudio. Realice esto mentalmente dibujando un círculo alrededor del punto donde se aplican todas las fuerzas. Construye un diagrama de fuerzas para cada cuerpo que va a estudiar. Las fuerzas se representan como vectores con su origen representado o situado en el centro del sistema de coordenadas rectangulares, en el eje XY, en el origen del eje XY. Represente los ejes XY con líneas punteadas. No es indispensable trazar estos ejes horizontal y verticalmente. Con líneas punteadas, trace los rectángulos correspondientes a las componentes X y Y de cada vector y determine los ángulos a partir de las condiciones dadas en el problema. Tenemos que usar teoría para ello las propiedades trigonométricas que usted conoce: seno, coseno, tangente. Marque las componentes conocidas y desconocidas, opuestas y adyacentes a los ángulos conocidos. Esas son las reglas básicas para construir un diagrama de cuerpo. ¿Okay? A medida que usted vaya trabajando, definirá mejor los cuerpos de diagrama, los diagramas de cuerpo. Eso lo da la práctica. Y como lo vimos en vectores, usted se puede ayudar para resolver los problemas de equilibrio de fuerza de la tablita que nosotros vimos en vectores, donde usted en una columna define la fuerza, en el otro columna define los ángulos, en el otro define las componentes, tanto en X como en Y. Suma las componentes para obtener las componentes resultantes en X y Y y aplica el teorema de Pitágoras para resolver la fuerza resultante. Así lo hemos manejado. Desde vectores hasta acá. Va a ser lo mismo. Siempre. Todos los ejercicios y todas las aplicaciones tienen este procedimiento, porque es un procedimiento vectorial. Vamos a ver algo ahora que debemos siempre incluir dependiendo del ejercicio. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción solamente usted la va a tener cuando el objeto está sobre una superficie. Puede haber fricción en una polea, pero por lo general siempre se desprecia la fricción de la polea con el cabo. Pero por lo general la fuerza de fricción está sobre el objeto o se define por el movimiento del objeto sobre una superficie. Y depende de la constante o la constante de fricción. Entonces, siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento relativo del objeto. Estas fuerzas se deben a que una superficie se adhiere contra la otra y a que se encajan entre sí las irregularidades de la superficie de rozamiento. ¿Correcto?
Esta fricción es la que mantiene a un clavo dentro de una tabla. Esta fuerza es la que nos permite caminar, porque si no hubiera fuerza de fricción, nosotros estuviéramos resbalando. A usted le cuesta caminar sobre hielo, sobre aceite, ¿verdad? Si esa fuerza de fricción se hace mayor, usted puede caminar. Es la que hace que los frenos de un automóvil cumplan su función. En todos estos casos, la fricción produce un efecto deseable. ¿Cuál es ese efecto? Impedir el movimiento. Si no hubieran frenos y si no hubiera fuerza de fricción, los carros chocaran. Si no hubiera fricción, usted no pudiera caminar. Si la fuerza de fricción no fuera menos, cuando tiene dos objetos, usted no pudiera mover el objeto. Entonces, siempre que se desliza una superficie sobre otra, la fuerza de fricción que ejercen los cuerpos entre sí es paralela o tangente. Siempre es paralela o tangente a ambas superficies. De tal modo que se opone al movimiento relativo de la superficie. No se mueve. Lo que permite que una superficie se pueda mover o no moverse es la fuerza de fricción. Siempre va en sentido contrario a la dirección del movimiento. Si el movimiento va en esta dirección, la fuerza de fricción va en sentido contrario. ¿Cómo la calculamos? La fuerza de fricción va a ser igual a mu sub K por N. ¿Quién es mu sub K? Mu sub K es el coeficiente de fricción cinético o coeficiente de fricción estático. Estático cuando el coeficiente impide el movimiento, cinético cuando lo permite. ¿Correcto? Dependiendo del ejercicio, dependiendo de la condición de los objetos, usted va a tener un coeficiente de fricción cinético o un coeficiente de fricción estático. Y ese coeficiente debe ser multiplicado por la normal. ¿Por qué por la normal? Porque la fuerza de fricción solo existe cuando dos objetos están en contacto. Y si dos objetos están en contacto, existe una fuerza normal a los objetos. Entonces, para yo calcular la fuerza de fricción necesito el coeficiente. Eso viene en tablas. Por lo general siempre se da en los ejercicios. Y la normal la puede calcular porque en el balance, en el eje Y de ese cuerpo, es igual a el peso del cuerpo. Entonces, cuando el bloque no se mueve debido a la acción de una fuerza, la fuerza de fricción es estática y el coeficiente de fricción es estático. Debe ser lo suficientemente grande para impedir el movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción será menor o igual a mu por n, donde mu s es el coeficiente de fricción estático. Si la fuerza de fricción ejercida por la superficie horizontal mientras se mueve el bloque se denomina fuerza de fricción cinética, cuando el cuerpo se mueve. En ese caso, la fuerza de fricción cinética será igual a mu sub K por N, donde mu sub K es el coeficiente de fricción cinético. ¿Por qué K y por qué S? Porque la S es de inglés de static y la K es de kinetics. ¿Correcto? En inglés. Entonces, la fuerza de fricción
estática será menor o igual, correcto, que mu S por N. Y la fuerza de fricción cinética será igual a mu sub K por N. Son las dos fuerzas de fricción que usted va a conseguir en la interacción de dos cuerpos. En el gráfico vemos que el cuerpo, por efecto del peso de estas pesas, tiende a moverse hacia acá. Si existe una fuerza de fricción, la fuerza de fricción irá en sentido contrario. En el diagrama de cuerpo libre, usted entonces tendrá la tensión, esta que será la misma tensión del cable porque es el mismo cable, la normal en sentido contrario al peso y la fuerza de fricción en sentido contrario a la tensión. Ese es el diagrama de cuerpo libre de esto que está acá. Es mecánico prácticamente. Mecánico. Si el cuerpo no se mueve, el balance debe ser igual tanto en X como en Y, igual a 0. Si el cuerpo se mueve, esa sumatoria será igual a la masa por la aceleración. Consideraciones para los problemas en los que interviene la fricción. Primero, las fuerzas de fricción son paralelas a las superficies y se oponen directamente al movimiento o al movimiento inminente. Eso ya lo habíamos visto. La máxima fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. Siempre. ¿Por qué? Porque la estática impide el movimiento para los mismos materiales. Al dibujar diagramas de cuerpo libre en general es preferible elegir el eje X siguiendo la dirección del movimiento y el eje Y normal a la dirección del movimiento o del movimiento inminente. Cuarto, la primera condición de equilibrio puede aplicarse para formar dos ecuaciones que representen la fuerza a lo largo del plano del movimiento y las que son perpendiculares a él. Quiere decir, ya de antemano me están diciendo que para la solución de estos ejercicios debo hacer un sistema de ecuaciones donde debo descubrir o calcular las incógnitas que se presenten dentro del sistema de ecuaciones. Siempre se van a resolver de esa manera. Entonces, las relaciones de fuerza de fricción estática, mu S por N, y cinética, mu K por N, se aplican para determinar la cantidad deseada. Jamás debe darse por hecho que la fuerza normal es igual al peso. Se debe determinar su magnitud sumando la fuerza a lo largo del eje normal. Okay. Si en el sistema solamente existe peso, la fuerza normal será igual al peso por balance. Si en el sistema existen dos fuerzas, ¿verdad?, asociadas a dos objetos con pesos diferentes, la sumatoria será el balance en el eje Y del peso para obtener la normal total. A eso es que se refiere eso. La fuerza normal se debe determinar sumando la fuerza a lo largo del eje normal. Eso es lo que quiere decir esto. Con esto hemos terminado por el día de hoy. No vivo participación de estudiantes. La presentación será grabada en Saya 2
Está la orden ahí, ustedes la pueden ver en cualquier momento. Las preguntas quedarán para los foros o para la próxima videoconferencia, que será el jueves 1 de julio. El jueves 1 de julio, en la cual resolveremos ejercicios asociados a dinámica de partido. Son bastantes ejercicios, así que sería bueno que participaran de la conferencia para que vean cómo se resuelve y pueden aclarar las dudas que se pueden presentar en la teoría. Recuerden, al finalizar esto, estaré colocando, es mejor dicho, en el transcurso de la semana voy a colocar ya la tarea evaluada número 1 para este tema. De hecho, ya está lista. Lo que falta es cargarla en la aplicación Site. Esa tarea tiene fecha para el 19 de julio, si no me equivoco. Hay que entregar la tarea según la planificación. Perdón, 10 de julio. Para el 10 de julio es la primera tarea del tema 3. Y la última será el 31 de julio, tema 4, que tiene que ver con electricidad. Entonces, ambas tareas tienen un valor del 20%. Si en el transcurso de la fecha se me ocurre otra tarea adicional, se los haré saber. Para que puedan ayudarlos un poco con la nota. Hasta el momento, solo 11 estudiantes han participado de las tareas de los trabajos de evaluación. Creo que los otros ya no tienen chance. Porque tienen muy poco puntaje. Entonces, solamente los 11 estudiantes que están participando de las tareas evaluadas, en su mayoría tienen chance de pasar la asignatura. Todavía queda 40% de nota. Hay que tratar de salir bien en estas dos tareas. O en las tareas que vengan para el tema 3 y el tema 4. Bueno, no queda más nada por decirlo. Con esto finalizamos la clase de hoy y nos despedimos hasta el jueves que viene. Espero que haya sido de su completo agrado la presentación y la videoconferencia. Estamos a la orden para cualquier duda o pregunta que surja del tema. Toda la teoría ya está colocada, del tema 3 está colocada en la plataforma. Tiene ya más de 2 semanas colocada en la plataforma. Lo que queda es las actividades por ahora. La próxima actividad va a ser la tarea y la videoconferencia del jueves 1 de julio. Que pasen un feliz día. Finalizamos entonces por hoy.